Bueno, vamos a hablar de este tema, de este informe de Integralia, el cual presenta el comportamiento, les decía, de más de 100 indicadores, tanto económicos, financieros, como sociales, políticos, de seguridad y también de justicia durante estos 6 años de gobierno del presidente López Obrador. Y hacemos contacto con Luis Carlos Ugalde, ex consejero del IFE y director de Integralia. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Me da gusto saludarte. Lástima que no estamos en el foro, pero próximamente te veremos. Te saludo con gusto. Gracias. Luis Carlos, platícanos un poco cómo se hizo este estudio. Mira, hay una serie de opiniones de uno y de otro lado respecto al gobierno de López Obrador. El debate es muy apasionado. Entonces, lo que nosotros hicimos es tomar 104 indicadores en materia económica, en materia de pobreza, en materia de democracia y en materia de seguridad. Y vimos cómo estaba el indicador cuando inició el gobierno de López Obrador en diciembre de 2018 y cómo está ahora en septiembre de 2024. Y básicamente lo que hicimos es agregar los datos, ponerlos para que quienes les interese lean, vean, cada quien saque sus conclusiones. Es muy difícil poder hacer como una calificación global de que este gobierno tuvo 8.5. Entonces, es una lectura mixta, es un gobierno de contrastes. Y yo... Creo que no era Zoom, ¿verdad? Era vía telefónica. Era vía telefónica. Bueno, efectivamente, el estudio de Integralia es público y está ahí para cualquiera que lo queramos consultar. Nosotros lo hicimos. Se nos cortó, Luis Carlos. Ya te tengo por ahí. Bueno, Ahí sí, estás. estoy. Es que se nos cortó. Una disculpa. Sí, te diría que haciendo un balance muy general, yo diría que los grandes avances son la reducción de la pobreza, que hubo una reducción de 7, 8 millones de personas que la dejaron, y dos, la sensación general de la población de que el país va en la ruta correcta. Esta sensación de un optimismo, de que las cosas van bien, pues lo comparte el 60% de la población, que además siente que este gobierno los incluyó, los hizo parte, los tomó en cuenta por primera vez. Esto sería como una primera lectura del positivo. Ahora, lo negativo, a mí me parece que las dos grandes asignaturas que queda de ver y que es una enorme decepción es el tema de corrupción. Los indicadores muestran que el problema sigue siendo igual grave Híjoles, no, está público. No, a ver si lo intentamos una vez más y si no, quizá para mañana podemos retomarlo una vez estando en el foro, ¿no? Déjenme compartir con ustedes algunos de estos datos. Como decía Luis Carlos, son públicos y yo por aquí los tengo y los podemos compartir. Ahí está en la plataforma de Integralia, ¿no? Son 6 años de gobierno, lo hizo Integralia Consultores, y lo interesante de pues este estudio es que más allá de filias y fobias y de expresiones a todas luces muy apasionadas, aquí nos hablan los datos. ¿Qué dicen los datos? En materia de economía y finanzas, en materia de sociedad y desarrollo, de política y de gobierno, de seguridad, justicia y derechos humanos. Hay un total de 104 rubros que se estudian, que se analizan y que están ahí pues al público para que los podamos todos consultar. Tenemos, mientras tanto, ¿sí?
¿sí? A ver si lo logramos, porque sí está realmente muy interesante. No es, y aquí lo dicen con toda claridad, que el objetivo de este estudio no es ser exhaustivo ni mostrar valoración o conclusión alguna, sino simplemente presentar los datos para que cualquiera lo podamos consultar. ¿Ya lo tengo? Luis Carlos, a ver si ahora sí corremos con suerte. Adela, muy buenos días. ¿Ya me escuchas Ya, bien? perfectamente. Ah, qué bien, hasta Lo- te veo. Sí, ya me ves. Buenos días. Perdón por esta inconveniente. Te decía que este reporte presenta contrastes y las cosas buenas son, sin duda, la reducción de la pobreza de varios millones de personas que la dejaron de ser. Y dos, un humor social, una satisfacción emocional de que este gobierno por primera vez los incluye. Hay una cuestión de identidad colectiva, de que mucha gente está contenta. Y esto no lo quiero dejar pasar porque parte del éxito político de López Obrador son los beneficios materiales, que son los programas sociales, y los beneficios emocionales, que son que te sientes parte de, que ya no te sientes excluido ni discriminado, sino te sientes valorado como persona. Y estas son las dos grandes éxitos de este gobierno. Del lado negativo, de acuerdo a este reporte de Integrala, te diría que las cosas negativas y dos grandes decepciones son corrupción, en donde no hubo avances. El problema sigue siendo igual de malo que en el pasado. Y el tema de inseguridad, que a pesar de que sí ha habido una reducción en homicidios dolosos y en robo, por otra parte la extorsión ha aumentado, la violencia política ha aumentado, el control del crimen organizado de muchos territorios ha empeorado. Y esta es la otra gran asignatura pendiente: inseguridad y corrupción. Y yo le añadiría uno tercero, que es el tema de que ha habido un retroceso en temas democráticos. Este gobierno ha sido un gobierno que ha concentrado el poder, que va en una ruta, digamos, como se le conoce, autocrática, que es derribar los pesos y contrapesos, concentrar el poder, acallar a sus adversarios, como muchos países lo han hecho en el mundo en los últimos años, y esa yo te diría que es la tercera cosa negativa que yo veo. De tal forma que muy resumidamente este sería como una primera lectura de este gobierno. Ahora, Luis Carlos, ¿de dónde obtienen ustedes estos datos? Son datos oficiales todos, Adela, son datos de la Secretaría de Hacienda, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, el INEGI, son datos de agencias globales, son datos de la ONU, es decir, no, nada es nuestro, todos son datos con las limitaciones que tienen, pero son datos concisos y macizos. Ahora, Luis Carlos, la reducción que dio, yo coincido contigo, es algo que debemos celebrar, ¿no? De la gente en situación de pobreza. Hay algunos estudiosos, algunos especialistas que dicen que esto es un poco tramposo porque se debe, por un lado, a los apoyos sociales, pero también a las remesas, al dinero que se envió por parte de Estados Unidos. Sin duda, lo de las remesas es un asunto importante, y ahí, bueno, el crecimiento de Estados Unidos, de su economía es importante. Creo que a López Obrador no le corresponde presumir que hay más remesas, pero ha sido una parte importante. Pero también es necesario decir que hay cosas que sí hizo este gobierno que son importantes. Uno es mantener la estabilidad macroeconómica, que dio lugar a que en general la inflación, salvo el año pasado, estuviera controlada. Dos, es haber pasado, fíjate el dato que te voy a dar, Adela. El programa de adultos mayores en 2018 tenía 53.000 millones de pesos, 53. En 2024 tiene 465.000 millones. O sea, el salto es enorme. Enorme. Tercero, el aumento del salario mínimo. El salario mínimo aumentó en términos reales más del 122%. Cuatro, el desempleo se te ha bajado, y esto es otro dato que hay que matizar. No es el gobierno, son las empresas que dan empleo, es el mercado exportador de Estados Unidos, que ha sido muy dinámico, y también ha sido el gobierno que ha mantenido ciertas reglas controladas para generar un buen clima de inversión. Entonces, es una combinación de factores, pero en este tema yo sí te diría que el tema de reducción de la pobreza fue una decisión política del gobierno de luchar contra mitos. El mito de que el salario mínimo no podía incrementarse, el mito de que los programas sociales tenían que ser ajustados.
Tal forma que sí, sí es mérito. Ahora, tengo que hacer un matiz, Adela, porque esta reducción de la pobreza es porque la gente tiene más dinero hoy para gastar. Ujú. Digamos, es una reducción transitoria, porque si mañana le quitas ese dinero, la gente vuelve a su lugar original. Es decir, no hay un combate estructural de las causas de la pobreza, que son tener mejor salud, tener Ujú. mejor educación y tener una comunidad pacífica para trabajar. En realidad, hoy la gente es más vulnerable frente a la pobreza porque hay menos servicios de salud pública, hay un clima de inseguridad en muchas comunidades y regiones del país y porque la educación está estancada. Entonces, si a estas personas que hoy son más felices porque tienen más dinero para comprar cosas hoy, incluidas las medicinas, Sí, sí. tú por alguna razón les quitas el apoyo, vuelven a su lugar original. Entonces, es en un sentido un combate a la pobreza transitorio y superficial porque no atacas las causas estructurales. Ahora, ¿qué tan sostenible es este programa de apoyos sociales? Pues es sostenible mientras tengas dinero para pagarlo. López Obrador lo tuvo sin hacer una reforma fiscal, en parte porque heredó dinero de Peña Nieto. Peña Nieto le dejó en su escritorio paquetes de fideicomisos de 400,000 millones de pesos, que eso le permitieron gastar. Dos, que la economía de Estados Unidos tuvo una fase de expansión. Tres, el tema de las remesas. Cuatro, que fue muy disciplinado fiscalmente el gobierno y que redujo muchos gastos, algunos muy importantes, estructuras de gobierno, y eso le permitió tener dinero ahora. Hoy es diferente. Sheinbaum tiene menos dinero, no tiene guardaditos que le haya dejado López Obrador. De hecho, López Obrador, en lugar de dejarle ahorros, le deja cuentas por pagar, muchos vouchers ¿No? firmados. Entonces, la única manera que esto sea sostenible con estabilidad macroeconómica es que la economía mexicana crezca. Dos, que haya una reforma fiscal progresiva. Y para que estas dos cosas ocurran, para que haya crecimiento económico, tiene que haber certeza de que el gobierno va a mantener las condiciones para que haya una inversión. Y eso está en este momento en duda. Hay un gran temor de los inversionistas que han frenado sus inversiones porque la reforma judicial les Exacto. da mucho miedo. Y luego lo de la reforma fiscal progresiva, Claudia Sheinbaum no quiere hacerla. Ha dicho que la reforma fiscal no se necesita, que con una mejor recaudación es suficiente y eso es falso. Entonces, ya veremos qué hace Claudia. Si las cosas siguen en este tono de radicalización de las últimas semanas del plan C de López Obrador, estas condiciones no se van a cumplir y entonces lo que va a ocurrir es que para que el gobierno pueda seguir dando estos apoyos sociales, va a tener que endeudarse más, va a tener que tener un mayor déficit en su operación y eso a la larga es insostenible porque la economía empieza a crujir y entonces ya no funciona este modelo. Justo eso te quería preguntar, ¿cuánto más se puede sostener esto, no? Año y medio, 2 años, pero después de eso, si no haces cambios, si no generas certeza, si no generas inversión, si no aprovechas el llamado nearshoring, este modelo no es sostenible. Y no ha ayudado la reforma al Poder Judicial, Luis Carlos, para dar certeza jurídica a inversionistas. No, ha sido una pésima señal, hay mucho temor, las inversiones no se van, las empresas siguen en México, México sigue siendo un mercado muy lucrativo por su tamaño, pero en este momento hay muchas inversiones que ya hubieran sido realizadas que están detenidas y están detenidas porque quieren ver qué va a pasar. ¿Qué va a decir Claudia Sheinbaum el 1 de octubre? ¿Qué va a pasar en relación con López Obrador? ¿Qué va a pasar con la ley de ingresos del próximo año? ¿Qué va a pasar con la persecución de grandes contribuyentes? ¿Qué va a pasar con la actitud del gobierno? Y la reforma judicial es una mala señal porque lo que te genera es la idea de que en el futuro no vas a poder defenderte jurídicamente y frente a un acto de expropiación o un acto abusivo de un gobierno, no hay manera de que puedas defenderte porque los jueces difícilmente van a darte la razón en contra del gobierno. Entonces, ese es un temor. Y el otro temor, bueno, yo te diría que ese es el principal temor.
y que no han escuchado a Claudia. Muchos empresarios en privado que hablan con Claudia Sheinbaum salen tranquilos cuando la escuchan en privado, porque ella les da señales de que ella va a ser responsable. Pero luego la escuchan en la asamblea de Morena el domingo pasado, o la escuchan cuando acompaña a López Obrador a sus giras y ella se repite y repite el discurso polarizante y el discurso, digamos, radical de López Obrador. Entonces, no saben quién es la verdadera Claudia. Quieren creer que la verdadera Claudia es la que genera certeza de moderación y de responsabilidad. Pero también ven que la otra Claudia dice cosas que no corresponden con esta primera Claudia y entonces en este momento van a esperar para ver qué hace el nuevo gobierno y con base en eso moderar. Yo creo que si Claudia Sheinbaum durante los primeros meses de su gobierno toma una actitud responsable, no estoy diciendo de cambio, puede haber continuidad, pero una continuidad en donde una reforma judicial que ya es una realidad pueda ser ejecutada con garantías mínimas, que el sector empresarial que quiere invertir y que quiere hacer crecer la economía sienta que con este gobierno va a haber condiciones de suma y no de resta, que la renegociación del TEMEC en 2025 y 2026 se haga de forma responsable para que dé resultados en beneficio de todos, de que el tono polarizante de ataques de López Obrador le bajen el volumen. Si todo eso ocurre, aún con la reforma judicial aprobada, creo que el país tiene oportunidades de tener un crecimiento mayor, mayor certeza, un nuevo ánimo, y creo que eso sería muy bueno. Si por el contrario Sheinbaum decide acelerar las reformas del Plan C, mantener el tono polarizante del presidente, si la reforma judicial se ejecuta mal, si se desaparecen los órganos autónomos, etcétera, etcétera, Sí, sí, sí. entonces creo yo que las cosas, la economía se va a estancar y creo que vamos a entrar en un deterioro de la economía y de la política. Ya que estamos hablando de esta reforma judicial, Luis Carlos, aprovecho para preguntarte, tú fuiste ex consejero presidente del IFE, el INE va a ser el encargado de realizar, ¿no? Pues esta elección de jueces y magistrados. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la organización? De hecho, todavía no hay ni leyes secundarias cuando el INE ya comenzó, o al menos echaron a andar, dijeron ya, la organización de esta elección. ¿Cómo lo ves? Es materialmente imposible organizar esta elección de 2025. Primero, porque no hay reglas y el INE las va a tener que inventar sobre la marcha. Y dos, porque solo deja darte unas ideas de la complejidad. Mira, tú y yo, si vamos a votar y quienes nos ven, vamos a recibir, no queda claro, pero podemos recibir más o menos unas 15, 18 boletas electorales. Esa es una lectura. La otra es que puedes recibir hasta 200 boletas, pero quienes, digamos, los habitantes de la Ciudad de México, en el circuito judicial de la Ciudad de México, que es el primero, hay aproximadamente unos 200 personas a ser elegidas, que son entre magistrados y jueces federales. Quiere decir que en 2025 tú y yo vamos a elegir ministros de la Corte, y eso es una boleta electoral para elegir a 9 personas. En la parte de atrás va a haber 81 candidaturas. Entonces tú vas a leer las 81 candidaturas por orden alfabético y vas a escoger 5 mujeres y 4 hombres. Entonces tienes que leer los nombres, la mayoría de los cuales no vas a saber quiénes son. Y le vas a dar la vuelta y vas a escribir el nombre de las personas. 5 mujeres y 4 hombres. Esto es una complejidad enorme, porque la mayoría de la gente no va a saber quiénes son. Entonces, ¿cómo vas a votar? O bien por quien te dijeron que votes, pero entonces tienes que sacar tu papel y ver quién me dijeron que vote y entonces copiar los nombres con el error que eso significa. O bien, si no te dijeron por quién votar, tendrías que haber puesto una gran atención para saber de los 81 candidatos, cuáles son las 9 personas que merecen el cargo. Mira, Adela, cuando hay candidaturas a la presidencia, hay 3, la gente tiene alguna noción de lo que significa cada quien. O una elección de gobernador donde hay 4 o 5 candidatos, pero 81 candidaturas, bueno, esa es la elección de ministros de la Corte. Luego viene la elección de 2 magistrados electorales de la Sala Superior.
ahí van a ser menos candidatos. Luego viene la elección de 5 integrantes de una cosa que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cuántas personas vamos a saber o van a saber cuáles son las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial versus la Suprema Corte Sí, para claro. poder distinguir cuál es los atributos de los candidatos? Esa es la tercera boleta. Luego la cuarta boleta va a ser una boleta para elegir a los magistrados electorales de las salas regionales. Ya van 4 boletas. En elegir esas 4 boletas, pues te vas a llevar unos 15 o 20 minutos. Y luego viene la elección de magistrados judiciales de circuito. Y luego viene la elección de jueces federales. Hay jueces federales en materia civil, en materia penal, en muchas materias. ¿Cuántos jueces hay que elegir quienes habitamos en la Ciudad de México? Como 200. ¿Cómo vamos a distinguir quiénes eligen unos, quiénes eligen otros? Entonces, hay una lectura de que vas a elegir 10 jueces más 5 candidatos, como 15 boletas. Sí. Nunca tú y yo, nadie ha elegido más de 6 boletas en una elección presidencial. Y cuando es la Llegan a más ser grande, 7. ¿no? Exacto, y son elecciones más visibles de cargos que conocemos. Aquí van a ser 15, pero hay quien dice que pueden ser hasta 200 boletas. Entonces, ¿cuántas personas van a votar, Adela? Pues yo creo que no van a pasar el 10%. Y entonces en la casilla electoral, imagínate la complejidad de las boletas electorales. Y luego finalmente te hago un comentario. La lógica judicial no tiene nada que ver con la lógica electoral. Cuando tú eliges un diputado, es el diputado que representa a tu colonia. Claro, lo Un juez que conoces. tiene un domicilio, que tiene su un juzgado que tiene su domicilio en donde tú vives, Adela, no significa que solo atiende a las personas de tu colonia. De hecho, el domicilio de los juzgados federales o de los circuitos atienden asuntos de domicilios de todo el país, depende de la materia. Entonces, vas a poner a personas de una colonia a elegir jueces solo porque el domicilio de ese juzgado está en esa colonia, pero no atiende asuntos De esa de las colonia. personas que ahí están. Sí, sí, Entonces, no hay sí. correlación, no hay un sentido de responsabilidad y por lo tanto el ejercicio en su conjunto es un ejercicio que carece de lógica. Además de lo que, amén, de lo que va a costar, ¿no? Digamos que eso es lo menos grave, pero tiene un costo, por supuesto, que lo van a sustraer de los fideicomisos del Poder Judicial. Ya. Pero entonces, a tu juicio, es materialmente imposible esta elección. Es decir, es materialmente imposible. Creo yo que si ya ibas a elegir a todos, tuviste que haberlo hecho a lo largo de 9 años. Podrías haber empezado por elegir a los a las plazas vacantes, que son como 300, ¿no? Empezar 300 y luego a lo largo de 9 años hacer un proceso de retiro voluntario, ir renovando a aquellos que se van retirando y hacerlo a lo largo de 9 años. Creo que de esa manera podrías ir haciéndolo mejor, pero hacer la mitad de todos los cargos federales de jueces, que son más o menos 800, hacerlos en junio, cuando estamos en el mes de septiembre, ya casi octubre, va a hacer agua, como se dice Sí, coloquialmente. sí, sí. Vas a exhibir la ridiculez de esta concepción y esto va a ser muy peligroso. Y luego en 2027 se pone un poco más complicado porque ahí vas a elegir, además de los jueces federales, vas a elegir al segundo paquete de jueces federales, vas a elegir a todos los jueces locales, porque hay, digamos, un sistema judicial federal que tiene 1,600 personas y hay un sistema judicial local en cada entidad donde hay más o menos 4,000 o 5,000 juzgadores. Entonces, en 2027 vamos a elegir a jueces federales, la segunda parte, más jueces locales, más la Cámara de Diputados Federal, más Sí, gobernadores. sí, 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 Entonces, sí, la sí. elección de 2027, imagínate, Adela, cómo va a Una ser. locura, una locura. Luis Carlos, a propósito de hacer agua, yo no sé qué, más allá de la impresión que podamos tener nosotros, los ciudadanos, ¿qué te dicen los datos duros de este fin de gobierno, este fin de la administración? Porque pareciera que hay muchos frentes abiertos, ¿no? Y que le dejan pues un país muy convulso a la presidenta electa. Mira, hay dos lecturas, Adela. La lectura abierta de la población, este asunto durante muchos años, el 60-65% de las personas del país consideran que el país va en la ruta correcta.
Entonces, esta sensación que tú y yo compartimos con tu auditorio que está mayormente preocupado no es la sensación general de un buen optimismo, de la gente está satisfecha, ven con cariño a su presidente. Entonces, eso es lo primero que quisiera decir, porque a veces hay una crítica de que hay una como desconexión entre el mundo de de la opinión Sí, y sí. el mundo real. Entonces, esto es lo primero que quiero decir. Allá afuera la gente está contenta. Dos, hay algunos indicadores buenos que acabamos de comentar, sobre todo en materia de bienestar cotidiano de la gente. Ahora bien, yo como tú me preocupa mucho el tema de inseguridad, las escenas de Culiacán, lo que es el aplazamientos en Chiapas, Guerrero, la extorsión a productores de limón en Michoacán, por dar unos ejemplos. Sí, sí. Es de un país en guerra civil, como si estuviéramos en Gaza o estuviéramos en Afganistán hace algunos años. Eso es en donde estamos. Dos, el tema de la cerrazón democrática que está ocurriendo, que es real, que a la gente en general no lo ve como algo cotidiano, es algo muy abstracto, pero que está ocurriendo. Tres, lo que a mí más me preocupa es el intento de maximato de López Obrador. Todos quisiéramos que Sheinbaum tenga carta abierta, gobierne, sea la presidenta, pero lo que está haciendo López Obrador es algo que no habíamos visto en 90 años en el país. Creo que la cúspide es haber colocado a su hijo como el guardián de Morena y como guardián de Morena va a ser además el que confeccione la composición de la Cámara de Diputados en 2027. Seguramente será uno de los principales candidatos a la presidencia y puede convertirse en el próximo presidente de México. Entonces, este maximato cambia las reglas del sistema político mexicano. Y cuatro, el desmantelamiento del sistema de salud y de las capacidades del Estado mexicano. Entonces, tienes un presidente que redujo la pobreza porque dio dinero, pero tienes un presidente que desmanteló toda la estructura de apoyo para la población en materia de salud, en materia de educación y en materia de seguridad. Y la Entonces, población más vulnerable, ¿no? Como siempre. así es. Entonces, yo creo que hay una suerte hay una lectura doble en donde uno ve que la gente está más contenta, pero también sabes que mañana pueden estar menos contentos. Pero hay también una suerte de soberbia en decirle, mira, esto no es real, porque yo creo que la gente, pues sí es real que están más contentos, pero también es real que mañana pueden dejar de estarlo. Es como si estuviéramos en un bar a las 10 de la noche con muchos amigos, Adela, y vemos que todo el mundo está tomándose shots de tequila y todo el mundo está feliz y la música de los 80s, 90s en su máximo esplendor y de repente tú y yo vamos con nuestros amigos y les empezamos a decir, tienes que irte a dormir, esto no es perdurable, esto mañana te va a dar dolor de cabeza. ¿Sabes qué nos dirían Adela, a ti y a mí? Váyanse amargados a dormir, yo estoy muy bien y a mí no me vas a decir qué debo hacer. Bueno, pues es algo, digo, es un ejemplo un poco superficial esto, Pero pero es un yo creo que poco la eso, gente ¿no? Es la genuinamente está borrachera contenta. y viene la cruda. Ojalá no venga. Yo creo que esto sí es sostenible, si hay crecimiento económico, sí es sostenible si Claudia Sheinbaum tiene más sentido de responsabilidad, sí es sostenible si Claudia logra reconstruir el sistema de salud, sí es sostenible si pacifica al país, sí es sostenible. ¿Podrá hacerlo? No lo sé. Ojalá lo logre. Pues son desafíos enormes, ¿no? Así es. Desafíos enormes. ¿Dónde la gente puede consultar este documento? Por favor, Luis Carlos. Este reporte lo hicimos, está alojado en la página de Integralia Consultores, que es integralia.com.mx. Te agradezco mucho, Luis Carlos. Te mando un abrazo desde aquí. Gracias, Adela. Muy buenos días. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, pues ahí está, en Integralia está este documento. Son datos duros, más allá de sentimientos, percepciones, etcétera. Ahí están los datos. Me parece que es un documento que puede situarnos más en la objetividad, que se ha hecho bien,
cuáles son pues los grandes pendientes y las asignaturas pendientes de esta administración. Esta mañana desde Palacio Nacional el presidente informó, les hablaba yo del otro clima, ayer